Y seguimos con problemas de salud porque el hospital de alta complejidad del Magdalena Medio, ya vamos a hablar con el gerente del Hospital San Félix, que es otra de las entidades de salud del territorio allí en La Dorada. Pues también tiene un panorama complejo. Vamos a ver cómo está precisamente actualmente, pero la noticia fue el fin de semana el cierre de los servicios a los usuarios de la nueva EPS, Sofía. Sí, señor, este cierre se anunció, este cierre de servicios a los pacientes de la nueva EPS este 1 de noviembre. La entidad de salud atraviesa una grave situación financiera que lo que impide es como tener esta continuidad con los servicios de esta entidad. Claro, son 79 mil millones de pesos los que debe la nueva EPS a ese hospital de alta complejidad allí en el Magdalena Medio. Ahora saludamos a el gerente del Hospital San Félix, César Augusto Rincones, quien nos atiende muy amablemente hasta ahora y quien también ha tenido problemas con la nueva EPS. Gerente, muy buenos días, bienvenido al Matutino. Buenos días para todos. Bueno, usted, tenemos entendido, tuvo también cierre a los servicios a los usuarios de la nueva EPS durante el mes de agosto. ¿Cómo está actualmente la situación? Bueno, tendré que explicarle a la mesa de trabajo y a todos los oyentes que la situación no cambia. Eso se volvió un problema porque abonan un mes, abonan, no diciendo que pagan lo que deben pagar, y en el otro no. Se vuelve una situación caótica cuando como entidad pública tenemos que garantizar unos servicios obligatorios que no podemos cerrar a la comunidad, que tratamos de utilizar una maniobra para solicitar, para rogar que nos cancelen la deuda que tienen y nos despachan con cualquier 3, 4 mil millones de pesos en un mes, donde la necesidad con una cartera que hoy suma 29 mil millones de pesos por parte de Nueva EPS prácticamente no soluciona nada. No podemos ser tampoco como descortés. Hemos recibido apoyo, nos oyen, la directora territorial de salud nos acompaña, nos brinda el espacio de poder acceder a la nueva EPS a nivel nacional, el superintendente de salud, el señor ministro, pero en realidad yo pienso que este tema no conduce a ninguna parte. Creo que realmente el sistema de salud en los próximos meses va a colapsar de manera definitiva. Nosotros hoy les puedo anunciar que a pesar de que nos informan un pago para el presente mes, no tenemos la capacidad presupuestal para garantizar los servicios. Ojo, no a la nueva EPS, a todos los usuarios. ¿Y por qué se debe esto? Porque nosotros como entidad pública nos debemos a un presupuesto y no hemos recaudado los recursos para cubrir ese presupuesto, por tanto, no podemos hacer adiciones. El presupuesto del Hospital San Félix de la vigencia 2025 se agotó, no hay cómo contratar especialistas, no hay cómo comprar medicamentos, insumos, suministros, no hay cómo contratar al personal médico, de enfermería, al personal administrativo. Estamos abiertos en este momento tratando de esperar que el departamento nos realice algún tipo de adición o el ministerio nos tire un salvavidas presupuestal para poder funcionar. De lo contrario, lo anunciaba en un comunicado que expedimos en días pasados, el hospital va a tener que suspender la mayoría de sus servicios porque no tiene cómo garantizar una contratación efectiva. La nueva EPS, luego del comunicado, simple y llanamente realizó una notificación de un giro que en realidad no representa ni siquiera el 25 o 30% de las expectativas, y yo pienso que de aquí a la otra semana tendremos que dar esa lamentable noticia. ¿Cuántos pacientes se verían afectados allí o cuál es la capacidad que tienen ustedes actualmente de atención en todos los servicios que tienen en el Hospital San Félix de La Dorada? Y si les están llegando más por el cierre de servicios a la nueva EPS del Hospital de Alta Complejidad. Mira, nosotros la semana pasada inauguramos el servicio de observación, eran 21 camas más de las que funcionaban normalmente el Hospital San Félix. Hoy estamos nuevamente con el 150% de ocupación en el servicio de urgencia. Estamos colapsados. Entonces, imagínense ustedes la siguiente situación. Si no tenemos presupuesto para contratar
si no tenemos presupuesto para comprar medicamentos, insumos, suministros, teníamos pensado que el proceso podía durarnos 15 días mientras lográbamos una solución al tema presupuestal. En el día de ayer en la noche me informaban que definitivamente esta semana se van a agotar todos los insumos y no tenemos cómo realizar cirugías importantes como ortopedia, como urología, por ende tocará comenzar a remitir los pacientes a otras ciudades, porque si el hospital de alta complejidad, que es la clínica privada que funciona muy cerca, no recibe pacientes de Nueva EPS, tendremos que remitir donde Nueva EPS disponga, sea Ibagué, Manizales, Bogotá, Medellín. Esta situación se torna difícil. Estamos hablando con César Augusto Rincones, gerente del Hospital San Félix en el municipio de La Dorada. A propósito de esa alusión que usted hacía, señor gerente, sobre el tema de obras en los hospitales, en los últimos meses de este año, pues diferentes políticos del departamento de Caldas, también desde la Dirección Territorial de Salud, se han anunciado pues obras en diferentes hospitales del país, en diferentes regiones. Se ha hablado también de La Dorada, además de este pabellón de observación que se anunció, ¿qué otras obras de infraestructura se vienen desarrollando allí en este hospital? Pues mira, nosotros sí, tengo que confesarlo, hemos realizado un trabajo maratónico. Hubo una mezcla de inversiones en las cuales tengo que resaltar que el señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizó la aprobación de unas resoluciones, una para dotación de equipos biomédicos por 1.500 millones de pesos, los cuales entregamos la semana anterior. Tenemos también una resolución que ya se realizó la licitación pública y se adjudicó. Esperamos en los próximos días realizar el inicio de la obra por 616 millones para realizar la mejora de las instalaciones del servicio de hospitalización. La Dirección Territorial de Salud de Caldas de manera importante nos apoyó con la entrega de una máquina de anestesia para abrir el cuarto quirófano, nos apoyó en la entrega de unos recursos para arreglar el Centro de Salud de Buenavista y la dotación de equipos para el Centro de Salud de Buenavista, los cuales recibimos la semana anterior también. Y el Hospital San Félix, sin lugar a duda, ha hecho también un esfuerzo mayor, realizó una inversión de aproximadamente 1.500 millones de pesos de recursos propios para mejorar el servicio de urgencia, para mejorar el servicio o las áreas administrativas donde se atienden a los usuarios para citas médicas, y esto ya está funcionando, ya está completamente dotado con la inversión que realizó el ministerio y con 600 millones de pesos que invirtió el hospital también en compra de equipos para mejorar la atención a los usuarios. Pienso que el hospital ha cambiado, que ha participado el ministerio, la dirección territorial del hospital y el concurso de todo esto pues nos lleva a donde hoy estamos. Lastimosamente se ve opacado por la falta de recursos para poder finalizar la prestación del servicio en la vigencia 2025. Gerente César, usted nos habla de inversión en infraestructura, pero nos habla también de no poder atender a los usuarios porque no existen recursos para poderle pagar al personal médico y obtener insumos para diferentes procedimientos dentro de la institución. ¿Qué es lo más prioritario, construir o atender a la gente? Mira, tendré que aclararte que estamos hablando de dos temas distintos. Cuando nosotros hablamos de un presupuesto, no estamos hablando de dinero. Resulta de que las entidades tienen un presupuesto y te explico para que por favor tomen atenta nota. El presupuesto del Hospital San Félix de La Dorada hoy es de 61.000 millones de pesos para el año 2025. Los recursos que se recaudan por venta de servicios tienen que ser iguales a esos 61.000 millones de pesos o superiores para poder realizar cualquier adición para el funcionamiento, ¿sí? Es ahí cuando no se cumple esa meta de recaudo que los hospitales se quedan sin cómo maniobrar presupuestalmente. Cosa distinta es el recaudo por venta de servicios, por plata que ingresan de la nación o por otras cosas o otras fuentes que se dan. Por ejemplo, nosotros ¿de dónde sacamos la plata para inversión? Estaba enmarcada en el presupuesto 2025, pero correspondía a la utilidad del año 2024. Es decir, ya estaba
fijada en el presupuesto que debía realizarse una inversión para el mantenimiento hospitalario y la compra de unos equipos cuando se construyó el presupuesto 2025. No nos gastamos la plata de absolutamente nada distinto a lo correspondiente a ese rubro presupuestal. ¿Qué te vendo con esto? Nosotros hoy, nuestra nómina, nuestro pago a contratista, nuestro pago a proveedores se encuentra totalmente al día. No le debemos a nadie. Lo que ocurre es que no hemos recaudado el total del presupuesto 2025 por concepto de venta de servicios a ellos que no nos ha permitido adicionar el presupuesto. Pero para tranquilidad de todos, no le debemos absolutamente a nadie. Nosotros pagamos inclusive ya la nómina y todos los servicios del mes de octubre. No tenemos esa dificultad que otros hospitales tienen. Sí. Lo que sí tenemos es la dificultad presupuestal. Perfecto. Gerente, entonces, ¿cuántos meses se deben actualmente? ¿11? ¿A quién le debemos? No, no le debemos a nadie. No, No, a las ustedes, EPS a las ustedes. EPS a ustedes. Ok. Las EPS nos deben en total 46.000 millones de pesos, de los cuales 29.000 millones de pesos corresponden solo a la nueva EPS. Con una venta promedio a nueva EPS que podemos estar entre 5 o 6.000 millones de pesos, en realidad nueva EPS hoy en promedio nos debe 6 meses, porque nos debe 29.000, perdón, nos deben 6 meses de atención que no nos han cancelado. Ok, ¿y qué otras EPS le adeudan y cómo está, digamos, el FOMAC para la atención de los maestros? ¿Ustedes allí lo reciben también o no? Sí, con FOMAC adelantamos una mesa de trabajo en días anteriores. Todo tendré que decirlo que la dificultad que hay con FOMAC y con la EPS Famisanar es que han enmascarado la deuda, igual que nueva EPS, en un tema de glosas y devoluciones. Esta cifra es preocupante, máxime cuando la están dilatando en el tiempo para dilatar, valga la redundancia, los tiempos de pago. Entonces, en el caso de Famisanar, nos tiene 1.300 millones en glosas y devoluciones. Desde hace, no le miento, 6 meses. Que si esos recursos se hubieran aclarado y los hubieran cancelado, hoy nos sumaría de manera importante a superar esta crisis, porque lo que estamos necesitando es recaudar esos recursos que están congelados en el sistema. FOMAC es una deuda muy pequeña en glosas y devoluciones, son 500 millones de pesos. El resto de la cartera la cancelaron en el mes de octubre y yo mal tendría que tipificarlos en otro escenario. Lo que pasa es que hoy sí estamos hablando de colectivos de FOMAC porque el 29 de octubre, cuando realizamos esa mesa de trabajo, no hubo un feliz término para poder conciliar esas glosas. Entonces estamos totalmente como en una carrera para poder trabajar estas 2 semanas, poder solucionar esa situación. Gerente, si uno hace una comparativa entre el modelo que actualmente está manejando en términos de pago el FOMAC versus las otras EPS, para ustedes como gerentes de los hospitales, ¿cuál les ha parecido que va mejor? Pues mira, yo tendré que decirte que la única que funciona con total normalidad, con quien uno tiene un diálogo directo, muy, muy, muy positivo, es con Salud Total. Salud Total, las cifras son claras. Tú me radicas, yo te pago. Yo te desgloso, conciliamos y a las 3 semanas están pagando. O sea, la verdad, si todo funcionara como funciona Salud Total para San Félix, fuera color de rosas, porque las cifras no tienen ningún tipo de pierde. Con las demás entidades, tengo que decirte que es catastrófico. El tema con Nueva EPS se trata o se enmascara todo el tiempo en devoluciones, en no radicados, en glosas. No hay solución. Y la verdad, ese tema estoy convencido de que va a colapsar en unos meses. 7 de la mañana, 15 minutos. Estamos hablando con César Augusto Rincones, gerente del Hospital San Félix de La Dorada. Señor Rincones, los ciudadanos de a pie que transitan y salen de su casa todos los días a laborar para recibir al final de mes un salario mínimo por sus actividades, vienen escuchando desde hace ya cerca de 3 años de una reforma a la salud. El país sí la necesita y cree que es el momento de actuar. ¿Qué le diría usted a los congresistas frente a esta situación actual? Mira, como están las cosas, yo tendré que decir lo siguiente. Para el Hospital San Félix hoy, en un análisis juicioso,
despacio, sin afanes, es necesaria. Es necesaria porque las EPS hoy no tienen cómo funcionar. Si tú me dices a mí, ¿qué prefiero yo? ¿Seguir vendiendo 8.000 millones de pesos o vender o recibir los recursos que destina el Estado para poder, con un número determinado de usuarios, con un número determinado de con una, con un número de servicios, con un número de especialidades ya como determinadas o asignadas para una entidad, y eso nos va a garantizar funcionar sin problema? Yo sí preferiría. La verdad es que este tema está agotando el sistema, agotando la atención, que nosotros estemos mendigando cada mes y amenazando que vamos a cerrar servicios para poder que nos abonen cualquier peso. En conversaciones con varios congresistas, nosotros sí hemos tenido o encontrado que hay una necesidad. Lo que pasa es que hay que encontrar un punto medio donde realmente avancemos hacia un sistema que sea equitativo, no solamente pensar en los territorios, como bien dice el ministro, donde llevan una atención a la zona rural, una atención con especialistas, que todo hay que decirlo, es necesaria, pero también hay que pensar que esa atención en la mediana y alta complejidad requiere la inversión de unos recursos importantes que hoy no se están recibiendo, porque no todo se queda en la prevención. También hay que hablar de la atención de servicios que no son esperados, que entran por el servicio de urgencia, que requieren una atención quirúrgica o una atención de una complejidad mayor y que no se está dando en la actualidad por falta de recursos. En definitiva, gerente, ¿qué van a hacer? Porque usted nos dice en el inicio de la entrevista que si en 15 días no reciben los recursos que les adeudan, pues se verían abocados a cierres. Nosotros en este momento tenemos que hacer lo que nos toca hacer como gerentes, gestionar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos realizando conciliaciones en otras entidades como Salud en Popayán, como el Ministerio de Salud, donde lo que pretendemos es acceder a unos acuerdos de pago con entidades distintas a las que tenemos para poder adicionar el presupuesto. Como te mencionaba, nuestro problema no es económico, es buscarle una solución presupuestal y tendremos que buscar alternativas. Si Nueva EPS no nos paga el dinero que necesitamos para sobrepasar el recaudo 2025, tendremos sí o sí que buscar otras alternativas que nos permitan alimentar el presupuesto 2025 para poder seguir garantizando la atención. Para eso nos pagan y eso es lo que tenemos que hacer. Como sea, debemos encontrar una solución en estos 10 días que nos faltan para poder terminar antes de que se nos agoten el presupuesto de lo que tenemos asignado en funcionamiento. Gerente, y dentro de esas alternativas, ¿cuáles son las que ustedes han venido analizando? Pues sin lugar a duda, buscar recursos frescos del ministerio, buscar recursos de deudas que se encuentran ahí quedadas, como Salud, Sí. como realizar acuerdos de pago con otras entidades. Salud Total ayer nos escuchó, nos dio la mano, nos dijo que definitivamente era indispensable que nosotros mantuviéramos abierta la operación. Se aclararon unas glosas, se aclaró una cartera que se tiene pendiente y esperamos que esta semana podamos tener esa certificación de ingreso para que el COTFIS departamental nos permita hacer esa adición. Gerente, y de no llegar a esas alternativas, ¿qué? Mire, eso nos pasó el año pasado. Estoy acostumbrado en estos años de trabajo en este proceso ante entidades públicas que a la final del día el único que se enferma es el que le toca responder como el gerente de la entidad, pero siempre habrá que encontrar una solución. No podemos dejar que el hospital se cierre y la única solución es o acceder a más recursos que nos deba las EPS o hacer acuerdos de pago con otras entidades o acceder a recursos nuevos en el sistema. Eso es lo que estoy haciendo y créeme, me toca hacerlo, no hay otra alternativa. Pero no se preocupan entonces los usuarios, van a seguir las atenciones común y corriente, no va a haber ningún problema en términos del servicio, todo seguirá entonces normal. Mire, tiene que seguir normal. Nosotros hoy ya hemos encontrado una solución parcial, estamos con algunos servicios especializados sin problema.
Dame un segundito. Estoy en una labor maratónica. Hemos, sin lugar a duda, encontrado otras alternativas con las que logramos subsistir estos 15 días. Ya hicimos el contrato para un mes de todos los médicos generales. Hicimos la salvedad con ginecología, cirugía general, pediatría, medicina interna. Nos falta resolver ese problema que te mencionaba de ortopedia, de urología, mirar cómo podemos solucionar ciertas situaciones, pero hay que ir complementando el día a día. Y si nos toca hacer contratos de a 15 días o de a un mes, nos va a tocar. Ese tema hay que solucionarlo de esa manera, pero hay que terminar el año 2025. Panorama complejo, esperemos que pues la nueva EPS sobre todo, bueno, y las otras entidades también prestadoras de salud, pues les pasen los recursos que necesitan para poder que la salud siga prestando, o que por lo menos el Hospital San Félix siga prestando los servicios, ojalá todos los hospitales en el país. Gerente César Augusto Rincones, muchísimas gracias, muy amable por haber estado con nosotros hoy aquí en el Matutino. De trabajo y a todos los oyentes. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias, es el gerente del Hospital San Félix, que funciona en el Medio Oriente Caldense. Pues César, la salud y las deudas de la EPS siguen mostrando un panorama difícil para la atención. Juan, y a la audiencia, yo lo que creo que la primera preocupación debe ser la de la salud de un personaje como este, el médico Rincones, pues que me parece, entre comillas, un héroe del malabarismo administrativo, gerencial, financiero de un hospital como este. Yo creo que es admirable que por lo menos ellos como hospital no estén endeudados y la nómina no esté atrasada. Eso me parece, entre comillas, milagroso o casi milagroso, en el sentido que con ese tipo de deudas y con ese tipo de cartera que las EPS, sobre todo la nueva EPS tiene con el hospital, pues de La Dorada, pues la cosa no es nada fácil. Y en la crisis la conocemos de vieja data y sabemos pues de esta tensión que hay entre gobierno, Senado, entre gobierno, EPS, entre reforma del sistema de salud que tiene algunas razones para hacerlo, pero tiene otras propuestas que solo gustan a una parte de los congresistas y que mientras tanto el día a día del sistema de salud, pues por razones históricas y por razones del tipo de giros y el tipo de relación que tiene el gobierno actual con la CPS, pues se está agravando, digo, esa situación financiera, ese flujo y esa problemática que en últimas están sufriendo hospitales públicos como este, hospitales regionales, hospitales que son en últimas de entes estatales principalmente, y que sufre la comunidad el acceso a la salud. Entonces ahí tenemos una tensión que se extendió en el tiempo y que hoy por hoy, hagamos cuenta rápidamente, al gobierno Petro le faltan 9 meses reales. Cuente usted hasta julio, pues 7 días de agosto del 2026, más 1 mes y medio o 2 meses de este 2025. Entonces, póngale 9 meses. Pero al Congreso no le faltan sino, mal contados, unos 5 meses de funcionamiento, y eso que se recortan a pocos días. Entonces, del proyecto de reforma de la salud no hemos vuelto a tener noticias reales desde hace como 1 mes. Y falta más o menos 1 mes de sesiones de este año, la cosa va grave. Entonces, no creo que haya a corto plazo una respuesta, una solución, una aprobación de una ley que reforme, regular, bueno o malo, el sistema de salud. Mientras tanto, los hospitales por ahora seguirán arrastrando ese tipo de problemática y el señor Rincones seguirá haciendo este tipo de malabarismos. La tan anunciada reforma a la salud que tantos tropiezos ha tenido, ¿en qué momento está actualmente, Sara? Pues el proyecto pasó a la Comisión Séptima del Senado, donde inició su debate desde el año pasado y lo continúan hasta el año presente. La situación actual, el gobierno busca impulsar su visión de reforma a través de decretos, pero enfrenta la oposición y la posibilidad de que el Consejo de Estado suspenda dichas acciones. Y tengo entendido que la reforma a la salud, precisamente el Consejo de Estado la tiene frenada por algunas demandas que se han presentado allí frente a
algunos de los artículos que la contiene. No, Juan, es la Corte Constitucional la que está revisando la reforma pensional, pero esta otra, la de la salud, está apenas en ese proceso que decía, perdón, Juana, no, se me olvidó, qué pena. Sara. Sara, qué pena, Sara. Tranquilo.